Así que Bueno, así. buenos días a todos. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y gracias a todos los que están asistiendo. Es re lindo ver que, digamos, hay gente de varios lados del país, de Uruguay. Estaba viendo la gente y estábamos viendo con Liliana, así que bueno, los abrazamos a todos. Nos alegra un montón reencontrarnos con todos ustedes y obviamente con la gente local de acá también. Así que bueno, reitero nuestro agradecimiento a esta casa, que es el Sepia, por el interés y básicamente porque la divulgación de este trabajo que venimos llevando hace bastante con Liliana. Así que, Rocío, decime porfi si se ve bien y si se ve bien pongo pantalla completa. Sí, si te parece poner pantalla completa, que ya se puede ver bien. Ahí, perfecto. Me había olvidado de comentarles también, pero estamos, bueno, con una audiencia de todo el país. Hay mucha gente de todas las provincias, desde Tucumán, Corrientes, Mendoza, bueno, Río Negro, por supuesto, también, Buenos Aires, Córdoba. Hay muchísimas personas de todo el país, así que eso también es muy valioso, teniendo en cuenta, bueno, al CEPIA como un consejo nacional bueno, que agrupa a todos profesionales en todo el país, así que es muy rico también eso que se pueda generar este intercambio desde colegas de todo el país, por lo tanto también es interesante sus aportes y lo que tengan para comentar o para preguntar. Y así que bueno, muchas gracias por eso también, por todos los colegas que se están sumando desde todos lados con su tiempo. Así que bueno, de nuevo te agradezco, Silvina, y bueno, ahora sí, no hablo más. No, por favor, muchas gracias. De nuevo, bueno, buenos días a los que recién se suman. Le queríamos contar a nosotros un trabajo que venimos llevándose bastante, que es el uso de corredores biológicos en sistemas frutícolas. A ver, ¿por qué no pasa? Ahí está. Eh, pero antes de empezar brevemente, contarles algunas definiciones y qué implicancia tienen esas definiciones en nuestros sistemas frutícolas. Eh, Entendíamos que era necesaria esta aclaración porque por ahí vemos que nosotros mismos a veces confundimos estos términos, pero básicamente hace referencia, para que no puedo, ahí está. Cultivos de servicios y servicios ecosistémicos. Los cultivos de servicio, bueno, los conocemos un poquitito más porque son aquellos que se siembran para mejorar generalmente condiciones de suelo, fijación de nitrógeno, materia orgánica, incorporar materia orgánica al suelo. Por ahí conocemos más en nuestra zona y en cultivos frutícolas las asociaciones de vicia, de leguminosas, digamos son bastante conocidas al respecto, obviamente también por albergar enemigos naturales o especies benéficas. Y por el otro lado tenemos los servicios ecosistémicos, que ahora vamos a hablar un poquito en la próxima diapositiva más adelante, que no solamente la brindan los cultivos de servicios, sino también la brindan todos los ecosistemas en general. Pero el tema que nos compete hoy es el tema de corredores biológicos y parches biológicos, que nos parecía que era importante por ahí comentar un poquito estas diferencias. Por definición teórica, digamos, los corredores biológicos son ni más ni menos que caminos, carreteras, son franjas de terrenos que pueden ser naturales o pueden ser cultivadas, como esta foto que ven acá, que tenemos este hábitat fragmentado, este monocultivo, un cultivo extensivo, que vemos que está esta vegetación, esta zona boscosa, que se le ha hecho un corredor biológico, un camino para justamente el objetivo del corredor biológico es ese mismo, están diseñados para conectar áreas fragmentadas, ¿no? Su función principal es eso, es conectar áreas, dos áreas diferentes cuando existen situaciones de monocultivo o áreas fragmentadas como vemos ahora. Por ahí, todo lo que es corredor biológico no necesariamente tienen que ser vegetales, pueden ser cuencas acuíferas, cuencas de ríos, y están también ahora, por ejemplo, se han escuchado mucho los corredores biológicos para los carpinchos y los humedales y demás. Lo que es un parche biológico tiene otra definición teórica y otra implicancia, que el parche biológico en realidad son sitios de vegetación nativa propiamente dicha, que están o que se dejan dentro de campos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, esta foto que vemos acá a la derecha
tiene este cordón montañoso, que es un bosque nativo, que alberga obviamente autótrofos, herbívoros, depredadores, omnívoros, distintas especies animales y vegetales, que funcionan como un parche biológico porque es algo nativo dentro de un paisaje de cultivo. Que a veces estos mismos parches biológicos, si justo da la casualidad que son especies nativas, también pueden comportarse como corredores, como vemos en esta foto. Estos en algún momento son parches, como este que vemos acá abajo, pero también se transforma como corredor. Pero la diferencia básica entre el corredor y el parche es que el parche tiene especies nativas, no son cultivadas, el corredor puede ser artificial o natural, y el corredor tiene una función principal de conectar hábitats fragmentados. Pero la mayoría de ellos tiene un aspecto fundamental que es aumentar la biodiversidad funcional. Esta foto que acabamos de subir ahora es nuestra Patagonia, fíjense, esto es acá arriba vemos la meseta, el valle, la cuenca de los ríos. Si pensáramos que el río mismo, las cuencas de los ríos y la vegetación que acompaña las salicáceas, esos son corredores en sí mismos. Y si hiciéramos parches, si pensáramos en parches biológicos dentro del sistema frutícolas, quizás deberíamos pensar en especies autóctonas o xerófitas propias de la zona de monte nuestra. Pero la idea nuestra no es que nos encorsetemos en las definiciones teóricas, sino que entendamos de que cualquier uso de este tipo de servicios ecosistémicos, todos tienden a aumentar la biodiversidad funcional, que acá en biodiversidad funcional también hay un cambio de paradigma hace un par de años atrás, que es que ya habla de los rasgos funcionales de las especies que componen estas comunidades. Antes hablábamos de aumentar la riqueza y la abundancia en número de especies. Hoy, digamos, esto ya se sabe que la importancia es que la riqueza y la abundancia esté en los grupos funcionales, o los rasgos funcionales de los ecosistemas o los agroecosistemas. Concretamente nos referimos a los grupos funcionales de depredadores, polinizadores, parasitoides, recicladores de materia, en fin. Ahora bien, ¿por qué implementamos corredores biológicos en sistemas frutícolas? Básicamente porque son proveedores, corredores o lo que estemos implementando, de servicios ecosistémicos. Que para eso la FAO tiene una biblioteca bastante nutrida respecto a definiciones, ejemplos de implicancia en diferentes sistemas agrícolas, sobre qué servicios ecosistémicos nos están brindando. Reservorio de polinizadores, aumentar el control biológico por conservación o el control biológico natural, preservar el suelo, que por ahí es el que más conocemos, y, entre otros, garantizar el reciclado de nutrientes, ¿no? Y al respecto, nos parecía interesante mostrarles este gráfico que si bien está para ecosistemas boscosos o naturales, es totalmente aplicado a agroecosistemas, que son los 4 tipos de servicios ecosistémicos que brindan, ¿no? Son los servicios de soporte, que básicamente son fotosíntesis de los autótrofos, el reciclado de nutrientes y los recursos genéticos. Recuerden que básicamente, digamos, lo que se trata es de evitar la erosión genética, la endogamia de hábitats fragmentados, por eso la importancia de este servicio. Los servicios de aprovisionamiento, que son estos que están acá en naranja, que son básicamente los beneficios directos, ¿no? Que son la extracción de madera, los alimentos, la ganadería, los biocombustibles, el suministro de agua, por decir así, otro ejemplo. Los servicios de regulación, que son estos que están en color lila y son los que vamos a hablar un poco hoy, o sea, cómo los ecosistemas aportan a regular, a generar resiliencia en los ecosistemas o en los agroecosistemas, como es la captura de carbono, el control de la erosión del suelo, albergar polinizadores, enemigos naturales, control de plagas, el control de inundaciones. Y este que está en verde, a la derecha, nos parece crucial también tenerlo en cuenta, que es los servicios culturales que brindan los servicios ecosistémicos, que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta, pero ya hay muchos lugares donde son bastante importantes los servicios culturales asociados a ecoturismo, a actividades de recreación, de docencia, con el uso de estos corredores biológicos.
Bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de implementar corredores biológicos? Por un lado, la selección de especies, ¿no? Hay muchísima información de las bondades de la incorporación de vegetación que brindan servicios ecosistémicos, ¿no? Hay muchísimo. Acá tenemos una, pero hay un montón. Pero también que empezó a aparecer hace un par de años atrás toda la información que soporta los disservicios. Es decir, los disservicios son aquellas situaciones indeseadas que provoca incorporar un cultivo de servicio o un corredor biológico, ¿no? Que son aquellas, por ejemplo, muchas veces los cultivos compiten por nutrientes, compiten por agua, o como vamos a ver más adelante, a veces albergan especies indeseadas. Entonces, los disservicios son los efectos negativos de esta incorporación que también hay que tenerlas en cuenta. Otro es la factibilidad técnica de siembra. Muchas veces son especies que tienen semillas muy pequeñas, semillas difíciles de germinar, y cuestiones de manejo de estos corredores, ¿no? Estos corredores van a tener la misma frecuencia o necesidades de riego que el cultivo primario mío, del cual yo tengo un beneficio económico directo, va a requerir tareas culturales específicas como poda, etcétera, etcétera, o no, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro tema es la interferencia con las labores culturales propias del cultivo mío. En nuestro caso les vamos a contar las cosas que veíamos en el cultivo de peras y manzanas, digamos, interfiere que haya un corredor biológico con el raleo de las peras y las manzanas, con el riego, con el paso del tractor, con la cosecha. Y por último, y no menos importante, es qué diseño predial vamos a hacer de estos corredores, y eso va a estar íntimamente ligado en función de los objetivos que yo estoy buscando con ese servicio ecosistémico. Es decir, busco un servicio para la regulación, lo que vimos hoy, control de plagas, polinizadores, o busco algo cultural, o sea, generar atracción turística, no sé, me imagino una bodega en la cual se aprovechan estos recursos para atraer turistas, etc. O un segundo cultivo que le permita tener también un rédito económico, no sé, incorporar un trigo que de paso también lo trille. Eso, el objetivo que yo busco detrás del servicio ecosistémico es el que me va a ir dando la hoja de ruta para el diseño predial, que es fundamental y que vamos a ver en un ratito. Y en esto interviene la anatomía floral. Las especies, como ustedes saben, tienen, no todas, pero bueno, la mayoría tienen néctar y polen. El polen solamente lo trae el órgano sexual, la flor propiamente dicha, pero el néctar se puede obtener desde la flor o desde los nectarios extraflorales, que son estas glándulas que están en otra parte de la planta. Y acá parece anecdótico, pero es crucial, digamos, todo lo que sean aves y polinizadores y especies benéficas, generalmente recurren a las flores, a los nectarios florales. Y por ejemplo, todo lo que son formícidos, como un sistema de atracción y recompensa, son atraídos por los nectarios extraflorales. Entonces, aquellas especies que, por ejemplo, tienen nectarios extraflorales en demasía, digamos, hay que manejarlas con cautela en situaciones donde yo tengo problemas de formícidos, hormigas cortadoras y demás, porque si bien no necesariamente son las mismas especies de formícido, pero son fuertemente atraídas por estos nectarios extraflorales, y ahí es donde se complica. Nosotros comenzamos estos estudios allá por el año 2008, estos estudios de servicios ecosistémicos, y comenzamos en esa época con la evaluación de cultivos de cobertura, básicamente. Evaluamos 3 especies, festuca y alfalfa, Trifolium y Vicia, todas en un sistema de producción bajo certificación orgánica, ¿no? Y después evaluamos el uso de la vegetación espontánea con corte mecánico, también en un establecimiento de producción orgánico, y lo comparamos con un sistema de vegetación espontánea en un sistema de producción convencional, con uso de agroquímicos de síntesis convencionales. Y ya por el 2008 ya empezábamos a observar datos interesantes. Fíjense esto que está recuadrado en rojo.
la proporción de fitófagos y benéficos ya se empezaba a acercar, digamos, teníamos, en términos de proporciones, teníamos un 52% de fitófagos de morfoespecies que correspondían al grupo funcional de fitófagos, y un 41, casi 42 a benéficos involucrando parasitoides y depredadores. Pero bueno, digamos, empezábamos a encontrar cosas sumamente interesantes, por ejemplo esta, el Armadillium vulgare, que es el bicho bolita, digamos que lo asociamos inmediatamente a grandes contenidos de materia orgánica y solamente y exclusivamente a situaciones donde se hacía producción orgánica. Es decir, claramente se estaba transformando en un indicador ambiental, medioambiental. Sin embargo, esto cuando hay en altas cantidades y como vamos a ver con los estratos altos cerca de los árboles, se transforman en una plaga. Esta es una manzana que está minada por estos y realmente hacen un daño grave a los frutos, ¿no? Ahora bien, ya por esos años empezábamos a desarrollar y a imaginarnos un alto valle y una fruticultura con la incorporación de enemigos naturales en sistemas de control biológico inundativo. Brevemente en un ratito les vamos a contar. Y entonces nos imaginábamos eh, queríamos adelantar, decíamos, ¿serán los ambientes óptimos para resguardar, para que estos enemigos naturales, estas estrategias de control biológico inundativo funcionen bien? Y entonces permítanos contarles tres escenarios bastante críticos que nosotros teníamos, sí, que teníamos en ese momento. ¿Cuál es la arquitectura de nuestro paisaje? Fíjense, la foto de la izquierda es un cultivo nuestro, un peral, un manzano en otoño, luego de que se caen las hojas, luego de que ya se está podando, donde tenemos, como vemos acá en la foto, en la fila vemos el efecto del herbicida utilizado durante la primavera, o sea, no tenemos malezas en la fila, y por las bajas temperaturas y digamos por la época del año, tenemos una escasa biomasa en el interfilar. Que esto después se agrava mucho más, porque fíjense, esto es lo que ocurre a la salida del invierno y la primavera temprana. En nuestra región, el control pasivo de heladas se realiza utilizando suelo desnudo, porque el suelo desnudo es un cuerpo oscuro que atrae radiación solar y la libera durante la noche. Entonces, para el control pasivo de heladas, la recomendación técnica y el manejo agronómico es este, es dejar el suelo desnudo, desprovisto de vegetación. Bueno, nos imaginábamos esta foto del medio en una situación queriendo albergar enemigos naturales que liberábamos y realmente nos preocupaba, o incluso en esta otra primavera-verano, donde tenemos el desbrozado interfilar con maquinaria de corte mecánico y hilera, misma fila con control con herbicidas. Pensábamos que estas situaciones no eran óptimas para lo que se venía. Lo que se venía brevemente les contamos, muchos ya lo conocen, la gente de acá. El INTA Alto Valle tiene desde hace un par de años un centro multiplicador de biocontroladores que funciona acá y que hoy por hoy tiene a cargo la producción de un enemigo natural autóctono, es una avispa parasitoide que se utiliza en control biológico inundativo en este esquema. Este es el ciclo de nuestra principal plaga, clave, la Carpocapsa, que tiene 3 vuelos, y lo utilizamos en conjunto con la técnica de confusión sexual, que es la herramienta clave y básica para deprimir las oviposiciones. Se incorpora también el uso de bioinsecticidas y luego de que pasa la primera generación, se comienza con las liberaciones inundativas y periódicas de entre 2.500 y 3.000 individuos por hectárea. Esto se realiza hoy en el Alto Valle, pero digamos, esto es lo que veíamos, decíamos, en un cultivo a cielo abierto, no es un invernadero, donde liberamos enemigos naturales, que además son generalistas, corríamos altas chances de que los enemigos naturales se nos fueran los que estábamos liberando. Entonces, nos imaginábamos que sí o sí íbamos a necesitar recursos florales para atraerlos y asegurar la permanencia de estos enemigos naturales. Así que en esa época ya empezamos a trabajar motivados y nos contactamos con esta investigadora de Alemania, que es Annette Herr, que es una investigadora que toda su vida trabajó en esto, y ella comenzó trabajando en laboratorio, acá esta gráfica de barras que les muestro, empezó evaluando
Agua y miel como el recurso que más le gusta a Ascogaster quadridentata, que es un bracónido, un parasitoide ovo-larval de Carpocapsa. Creo que está el ingeniero de Orbeck, que él también trabajó mucho con este parasitoide. Y ella lo que fue evaluando era, comparaba la sobrevivencia de este parasitoide respecto de otros recursos de néctar, ¿no? Concretamente, y fue probando Sinapis, que es esta brassicacia, la mostaza de campo, esta flor amarilla que está la primera fotito, el Phagopyrum esculentum, que es una poligonácea, la Phacelia tanetifolia, que es una boraginácea, pastinaca y trifolium, una piacia y una fabácea respectivamente. Y obviamente no podemos asperjar miel, que eso sería lo ideal en términos de la sobrevivencia que provoca, pero sí, de todos los recursos florales, el Phagopyrum había sido el que mejor respondía a la sobrevida. Es así que decidimos arrancar con Phagopyrum esculentum como corredor biológico. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto del aumento de la biodiversidad funcional en el control biológico de plagas enterales, y más adelante vimos en otro cultivo, ya lo vamos a ver. Hicimos un diseño experimental, como ven ahí, que ven eso es una parcela que tiene cuadros rojos y cuadros verdes. Son 12 parcelas de 76 plantas cada una, en la cual le asignamos dos tratamientos. El color verde son los corredores biológicos y los rectángulos rojos son vegetación espontánea con corte mecánico, es decir, pasar la desbrozadora. Durante 3 temporadas hicimos este seguimiento y lo evaluamos de diferentes maneras. Hicimos un registro de artrópodos no solamente en el interfilar, sino también en la canopia. Hicimos un registro de la vegetación espontánea con el método del cuadrante, que por ahí conocemos más para cultivos extensivos, y evaluamos daños a cosecha. ¿Cómo hicimos el registro de artrópodos? Bien, primero utilizamos trampas de feromona sexual para 4 especies que para nosotros son de relevancia en nuestros cultivos, que son Cydia pomonela, Carpocapsa, Grafolita molesta, y 2 plagas secundarias, una de ellas cuarentenaria de alta relevancia en perales, como es Pseudococcus biurni, y también Diaspidiotus perniciosus, ¿no? Bien, usamos esas trampas de feromona, también lo evaluamos mediante la colocación de fajas de cartón corrugada al final de la temporada para ver todas las especies que se van a invernar, y por supuesto utilizamos la sopladora explosión como monitoreo de adultos, tanto en la canopia como en el interfilar, como vemos en la foto, ¿no? Ahora bien, ¿qué utilizamos como corredores biológicos? En realidad, como corredores biológicos usamos una rotación de otoño-primavera, perdón, entre abril y noviembre, de vicia, como vemos en la foto, a 40 kilos por hectárea, y avena a 80 kilos por hectárea, y luego en diciembre sembramos, mejor dicho, el Phagopyrum esculentum, que es una poligonácea, a una dosis de 50 kilos por hectárea, como vemos en la foto. Y en el control, en el tratamiento control, hicimos la vegetación espontánea con corte mecánico. El primer año, obviamente, todavía teníamos los rezagos del uso de herbicida, como vemos en esa foto, y fuimos registrando también especies, otros tréboles, plantago, bueno, un montón de especies que iban apareciendo, y obtuvimos esto. Básicamente, los cultivos de avena y vicia logramos esta incorporación, este volumen de biomasa, este volumen de flores, y vamos, ahí estamos justamente con la aspiradora de explosión en la zona del interfilar, y en lo que son corredores biológicos logramos la incorporación, así logramos incorporar el Phagopyrum. Esta es una foto más de cerca, como ven, es una biomasa bastante abundante, son plantas bastante altas, llegan hasta el metro 20. En este caso hacíamos riego por inundación, pero también, como vamos a ver más adelante, por microaspersión también se puede, ¿no? Esto es las cabeceras, digamos, desde la calle se ve así. Y también fuimos registrando la compatibilidad o no con las labores culturales. Fuimos viendo qué pasa con la gente que cosecha, si le molesta ir pisando las flores, si no le molesta, si le gusta, con otras actividades de manejo que son cruciales, como vemos acá, la colocación de dispenser, la lectura y la bajada de trampas, el raleo, la foto de la derecha es la colocación de dispenser. Actividades como el paso y el movimiento de escalera, fíjense acá tenemos los bins de cosecha, el paso del tractor y el tractor elevador para la cosecha,
íbamos registrando las especies que iban apareciendo, Apis mellifera, la abeja común, coccinélidos, no solamente en el Fagopirum, sino en la vicia, los sírfidos, otras especies de relevancia, y fuimos haciendo un registro de morfoespecies a nivel de orden, de familia, en el caso que se pudo a nivel de género, anotando el hábito y la sumatoria total por fila, por fecha, y se trabajó, digamos, básicamente con valores de abundancia y riqueza. Bien, ¿qué resultados? Esto es una parte de los resultados, los otros los vamos a estar presentando en el Congreso de Entomología que mencionaba Rocío. ¿Qué resultados obtuvimos en lo que son los monitoreos de adultos con sopladores a explosión? La gráfica de la derecha, el gráfico de tortas, es la estructura de la comunidad de artrópodos en términos de proporciones que encontramos en los sitios que estaban los corredores biológicos, ¿no? AE significa aspiradora a explosión. Y felizmente encontramos que en los lugares que hay corredores biológicos, la proporción de benéficos respecto de fitófagos es 4 veces mayor. Fíjense acá el 68% versus el 17%, respecto de situaciones que tienen vegetación espontánea. A los fitófagos, digamos, la proporción es 23 a 77, y en color verde otros contemplan la sumatoria de recicladores de nutrientes, polinizadores, esta vez no incorporamos a los polinizadores como benéficos, más allá de que lo son, sino que en benéficos nos concentramos específicamente en aquellos rasgos funcionales que estaban controlando plagas, ¿no? ¿no? Más allá de que son benéficos, este análisis tiene eso, después hicimos otro análisis diferenciado contemplando también a los polinizadores. Ahora bien, ¿qué especies encontramos principalmente? Sírfidos, ahí nos dio una gran mano, creo que está Noelia Massa, por ahí una taxónoma nuestra en Argentina importantísima en lo que son sírfidos, taquínidos, geocóridos y anteocóridos, fueron las familias más importantes, que repito, fueron 4 veces más acá respecto de zonas de vegetación espontánea. Bien, ¿qué pasó con las fajas de cartón corrugado al final del invierno? Esta gráfica, la de la izquierda, muestra lo que ocurría en los corredores biológicos, y acá, en las partes donde no encontramos, acá la proporción en términos de proporciones fue de 2.5 veces más, donde acá tuvimos otras especies que fueron importantes, como el orden Neuroptera, sumando hemeróbidos y crisópidos, fueron cruciales en este tipo de monitoreo. Acá vemos una cochinilla harinosa parasitada por Acerophagus, encontramos muchísimo porcentaje de Acerophagus acá respecto de la zona donde no había corredores biológicos, y la presencia de arañas, básicamente de la familia Salticidae, que en honor a la verdad, digamos, siempre, digamos, todos vemos arañas en las fajas de cartón corrugado, pero hace un tiempo ya que le venimos prestando atención, y justamente viene a reforzar hace muy poco un articulito que sale en la Biocontrol sobre el uso de Queiracantium y Clubiona, que son 2 especies de araña que las están utilizando en California para todo lo que es liberaciones para el control de larvas diapausantes en invierno. O sea, fíjense que no estábamos tan fuera de lugar con estas apreciaciones que estábamos haciendo sobre los arácnidos, ¿no? Y con respecto a qué pasaba con las trampas de feromona sexual que utilizamos para evaluar el monitoreo de las 4 especies fitófagas, Cidia pomonella, Grafolita, Viburni, nuevamente acá la tendencia son donde hay corredores biológicos, encontramos hasta 3 veces más la presencia de especies benéficas respecto de donde no los hay. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si son trampas de feromona sexual específicas. Bueno, pero también caían sus enemigos naturales, ¿no? Y, digamos, la proporción de fitófagos felizmente también
fue a favor de las especies donde teníamos corredores biológicos. Esto también se debe a que en estos sitios también usábamos la técnica de control biológico y unidativo con Goniosus legneri, como les mencionábamos recién hace un ratito. Ahora bien, ¿qué especies predominantes encontramos de benéficos en las trampas de feromonas, ya sea en las de diaspídidos, pseudocóxidos y tortricios? Fueron dos, pero con muchísima, muchísima abundancia, y que son los taquínidos parasitoides, y Aphlelinus malis como controlador primario biológico de piojo de San José, de diaspídeos perniciosos. Bien. Después de estos resultados nos fuimos entusiasmando y saltamos de lo que es peral a situaciones de otro, como manzano, como vemos acá en esta foto que estamos a la izquierda con Liliana, y empezamos a ver el efecto que tenía el uso de mallas o sin mallas en los corredores biológicos, y si bien no es un parche, porque como dijimos, los parches son de especies nativas, dijimos, bueno, ¿qué pasa si empezamos a trabajar grandes áreas en sitios externos al interfilar? ¿No? Con esto de a ver, che, si molesto o no el paso de la maquinaria, si la lastimo o no la plantación, dijimos, bueno, ¿qué tal si nos vamos afuera del cuadro de cultivo? ¿Y qué tal también si no solamente evaluamos la incidencia de la atracción de los enemigos naturales o de las especies benéficas, no solamente en floración por la alta producción de néctar y polen, sino qué va a pasar en madurez, ¿no? Cuando ya, fíjense, acá ya están los frutitos, ya, esto fue un día antes de la trilla del Fagopirum, que es el trigo sarraceno. Fíjense que seguíamos encontrando muchísima abundancia y riqueza de hemeróbidos, sírfidos, o sea, el cultivo sigue siendo sitio de refugio y atracción, no solamente, esto es fundamental, en épocas de floración, sino también en épocas de ya madurez. Este es un ejemplo de ellos, esto ya estaba, insisto, el Fagopirum tiene un problema que es una madurez muy irregular. Entonces van a ver que en un mismo inflorescencia van a tener semillas ya bien maduras, que se ven marrones oscuritas, y semillas que le falta un poco. Pero fíjense, ahí tenemos la presencia de crisópidos, bracónidos, aguaciles y demás. Pero bueno, también es importante ver no solamente la especie, sino los estratos, o sea, las alturas, y al respecto, digamos, empezamos a monitorear otros diseños de paisajes en los cuales no habíamos eh, incorporado ni fagopirum ni nada, sino dejamos que crezca libremente en vegetación espontánea. Este es un caso, es un trabajo del ingeniero Derbe y su equipo de SENASA de acá de Río Negro, donde ellos encontraron este delfácido que provoca este tipo de daños en las manzanas que están en el estrato inferior, y que estos delfácidos se albergan en sorgo de Alepo y equinocloa. El sorgo es más alto y la equinocloa es un poquito más bajo, lo cual, digamos, nos da la pauta de que no cualquier especie vegetal digamos, es apta, y tampoco es apto, digamos, y hay que ver, y vamos a ver otros ejemplos, la altura la dinámica que ocurre con las especies, ya sea benéficas o perjudiciales, con los cortes, las alturas de los estratos, ¿no? En un ratito vamos a ver un ejemplito, creo que es la próxima, es esta. Este es un trabajo que se hizo en Europa, donde ellos justamente querían evaluar la incidencia de la altura de la vegetación espontánea en la regulación de las plagas. Concretamente se enfocaron en Carpocapsa, en huertos de manzano, y es un trabajo muy interesante porque ellos evaluaron 3 alturas: vegetación espontánea alta, que también predominaban algunas gramíneas, o sea, sin corte, la dejaban bien altas como la foto anterior; una altura media, que es un solo corte y lo dejaron a 20 centímetros, y un corte continuo, dejar el estrato a 5 centímetros, ¿no? Y evaluaron en 2 situaciones: en la primavera temprano, donde no encontraron que había un efecto entre la altura de esa pastura y la depredación,
Sin embargo, a fin del verano, principios del otoño, ellos encontraron que la tasa de depredación de Forficula pubescens, la tijereta, que es un depredador importante en Europa, no acá, se incrementaba en las coberturas bajas respecto de las altas. O sea, andaba bien la tijereta cuando las coberturas estaba el pasto bien cortito, 66% versus 38%, y ellos descubrieron que esto ocurría porque en situaciones de estratos altos, la forfícula se entretenía comiendo otras presas, otras plagas. Entonces, realmente, en este caso, donde forfícula sí es un depredador muy importante para Siria, ellos sí tienen que tener una dinámica de corte frecuente para evitar que la forfícula se distraiga. O sea, con esto nosotros lo que queremos decir que es crucial la selección de las especies, la dinámica de los cortes y demás. Hace un tiempito atrás, en esta revistita de INTA que tenemos de distribución semestral, nosotros hicimos un capitulito sobre enemigos naturales, parasitoides, hiperparasitoides que encontrábamos en estos sistemas frutícolas, y acá tratamos de ejemplificar muy brevemente y de una manera muy simplificada estas tramas tróficas o estas redes tróficas que ocurren y estas dinámicas que ocurren entre las plagas y sus enemigos naturales en el dosel inferior, en el estrato inferior, cuáles son las tramas tróficas que ocurren acá en la canopia, y ver un poco si realmente existen estas dinámicas, estos movimientos, digamos, por ejemplo, acá tenemos, sabemos que en el invierno el cílido del peral, que es una plaga secundaria, el adulto se encuentra acá en el estrato inferior, en el dosel inferior, y después sube, en la época de primavera temprana, sube a la canopia. Bueno, nosotros queríamos ver y registrar si las crisopas, que son un muy buen enemigo natural de los cílidos, tenían esta capacidad de acompañar el movimiento de las plagas, y muchas veces tiene que ver con la dinámica de corte y prácticas agronómicas que se hacen en este momento en el estrato. Hoy les contamos que Annette Herz, esta investigadora alemana, ha sido muy fructífera en todo su trabajo y producción en lo que son cultivos de servicios en manzanos, en frutales principalmente, y prepandemia hizo un review muy interesante, donde ella mencionó todas las familias que se utilizan, fíjense, desde apiáceas, asteriáceas, esta gran tabla que está acá. ¿Cuál era el sistema de recompensa o el sistema de premio que los enemigos naturales encuentran en esas familias? Fíjense que hay esta columna, la tercera columna, dice néctar o polen. Fíjense que hay una sola especie que solamente provee de néctar. ¿Qué tipo de flores estamos hablando? Si encuentran en el disco floral, en la flor propiamente dicha, o en la apertura, o en los pétalos. Y después, una cosa importante que ella menciona: ¿cómo se maneja? Fíjense, es la anteúltima columna, si se maneja como cultivo de cobertura total o como calles de flores. Después vamos a ver si son flores mixtas además. Obviamente acá vuelve a mencionar el Fagopirum, por lo cual nos seguíamos entusiasmando cada vez más, estábamos en lo correcto. De este trabajo de Annette nos pareció crucial comentarles que ella menciona que no solamente es importante la selección de la especie, sino también, perdón, el manejo agronómico que se hace. Fíjense, ellos han trabajado con esta máquina. Esta es una máquina que básicamente lo que hace es corta muy cortito lo que está pegado o más cercano al árbol, justamente porque adhieren a que los estratos altos suelen traer inconvenientes, como vimos hoy. Y fíjense que la máquina va sacando y va dejando solamente el suelo desnudo en esa parte para evitar el problema de, no me acuerdo lo que dije, Armadillo vulgar, el bicho bolita, y todo lo que son daños de mamíferos, cuises, liebres, todo este tipo de cosas. Cuando tenemos un dosel alto, un estrato alto acá debajo del árbol, genera inconvenientes. Entonces ella dice, o este compendio lo que menciona, es que es fundamental contar con maquinaria que permita dejar
el interfilar con flores, pero cercano a los arbolitos, bien cortito y desprovisto de suelos para evitar mucha materia orgánica. Perdón. Bien, este es un estudio de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, donde ellos, también motivados por estos trabajos de ANET, lo que dijeron, bueno, vamos a hacer una calle rejuvenecida de un mix de semillas. Y evaluaron todos estos, fíjense, Lotus, Sinapsis, Bora, un poco también lo que ella había probado antes, obviamente otra vez vuelve a aparecer Fagopirum, y lo prueban en estos callejones, no dentro de la fila como hicimos nosotros, sino lo prueban en estos callejones para ver qué pasaba, y no les gustó mucho los resultados de ellos porque dicen que había poco movimiento, poco movimiento de las especies benéficas de acá hacia los frutales, ¿no? Había poco, como que estaban muy cómodos en esto, entonces nosotros en un primer momento dijimos, bueno, debe ser porque hay una oferta floral tan diversificada que los bichos no tienen necesidad de irse porque cuando terminó la floración del Fagopirum siguen a la alfalfa y así sucesivamente. Entonces nosotros pensamos eso, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo nosotros, pero vamos a hacerlo como única calle monoespecífica. Es decir, vamos a hacerla solamente con Fagopirum. Que no le quede otra que cuando se termina la floración del Fagopirum se vaya a los árboles. Así que hicimos un diseño semejante, lo hicimos esta vez en Perales, y hicimos un callejón de lo que nos permitió la máquina sembradora de 3,5 metros de ancho y a una distancia de 12 metros equidistante de los dos lados de donde están los frutales. La verdad que nuevamente encontramos mucha abundancia de caza de organismos benéficos, lo cual nos puso contentos, nos alegró, pero en honor a la verdad encontramos muy poco desplazamiento proporcional hacia los árboles circundantes. O sea, entendíamos de que a pesar de que era monoespecífica, les gusta quedarse acá y hay poco o quizás 12 metros es mucho para trasladarse. Esto no significa que no sirva o que sí sirve. Significa que si estamos pensando en hacer una única calle así, probablemente tengamos que incorporar otras estrategias de manejo, como lo que es el corte mecánico de las flores para obligar a que los enemigos naturales que están acá se desplacen hacia los árboles, o tendremos que implementar estrategias de traslación, que también se usan en algunos lugares del mundo. La traslación es simplemente usar una aspiradora, la misma que utilizamos nosotros para monitorear, se aspiran todas las especies, se clasifican en benéficas, se eliminan las perjudiciales y se liberan en el lugar que nosotros queremos. Para finalizar, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en un corredor biológico o en un cultivo de servicio? Básicamente, la selección de especies como vimos hoy. Es pensar principalmente qué tipo de servicios ecosistémicos queremos. Recuerden que había 4 sistémicos de aprovisionamiento, de regulación cultural, con fines turísticos, recreativos. Entonces, primero, la selección de la especie va a tener mucha incidencia qué quiero de ese servicio ecosistémico. Debo evaluar qué adaptación tiene el manejo consociado con mi cultivo principal, en este caso los frutales, perales, manzanos, y no menor, porque esto nosotros lo padecimos mucho, la disponibilidad comercial. Y disponibilidad comercial no solamente me refiero en el lugar donde lo vamos a utilizar, muchas veces sale más caro el flete que la semilla en sí misma, o la forma en que viene. Y disponibilidad comercial, por ejemplo, la lobularia es algo que a nosotros nos hubiese gustado mucho evaluar y probar, pero nunca logramos tener lobularia a granel. Siempre la lobularia, la que hemos tratado, la que hemos conseguido, siempre ha sido para uso en paisajismo, en macetas, o sea, a muy pequeña escala. Entonces, la disponibilidad comercial también es un factor clave a tener en cuenta. Fundamental también el análisis previo de los diservicios, es decir, la especie que vamos a traer, vamos a incorporar, ¿puede albergar organismos perjudiciales que me estén incidiendo negativamente en el monte? ¿Me puede competir con el agua, por ejemplo, por el agua, con mi propio cultivo, mi cultivo primario?
o incluso esto que es fundamental, que nosotros no lo presentamos acá por una cuestión de tiempo, lo vamos a presentar en el Congreso, nutrientes, hay muchos cultivos de servicio que son extractivos de fósforo, entonces, digamos, en un manejo racional de los planes de fertilización, digamos, probablemente haya que evaluar, digamos, esa incorporación porque son altamente extractivos en fósforos o son altamente extractivos en otro elemento, ¿no? Entonces, el análisis previo de los diservicios es crucial, no solamente en la especie, sino en lo que vimos ejemplos hoy, en el estrato, si va a ser un cultivo alto, si va a ser un cultivo bajo, que va a requerir cortes y de desbrozadora. Por último, perdón, no último, digamos, pero es crucial también el diseño de paisajes. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Vamos a incorporar esto en todas las calles del cultivo o lo vamos a hacer intercaladas? Nosotros hicimos una experiencia con Liliana muy interesante de probar en calles intercaladas, porque nosotros tenemos nuestros cultivos de peras y manzanas, generalmente se colocan 2 o más especies con sus polinizadores. Por ejemplo, Pin Lady Gala es algo bastante común, en un mismo lote de manzanas, algunas filas son de Pin Lady, 4 de Pin Lady, 3 de Gala, por ejemplo, y en esos casos nos pareció más asertivo colocar los corredores biológicos de Fagopirum, por ejemplo, solamente en las filas donde hay Pin Lady. ¿Por qué? Porque la Pin Lady es una de las manzanas que se cosecha más tardía, ya por abril. Entonces, no solamente que no la pisoteábamos tanto el corredor biológico, sino que además el aprovechamiento, una ecuación costo-beneficio, el aprovechamiento del periodo de floración era mucho mejor en Pin Lady que en Gala. En Gala, entre que florecía y ya empezábamos a transitar mucho las calles para cosechar la variedad Gala, que se cosecha ya por enero, la verdad que el periodo de aprovechamiento del recurso floral del Fagopirum era un poco menor. Entonces, lo que nos imaginamos que en situaciones donde hay una limitante o por semilla o por manejo agronómico, se pueden utilizar calles intercaladas. O en todas las calles, o en sitios externos, como vimos hoy en esos parches, no me gusta llamarle parches porque son de artificiales, pero en esos parches externos con cortes para promover el movimiento o con técnicas de traslación, como les mencionábamos recién. Y el plan de siembra, debemos imaginarnos un plan de siembra que me permita cubrir la mayor parte del ciclo productivo. Por eso se trabaja con consociadas, por eso trabajamos con vicia y avena, y la incorporamos y luego sembramos rápidamente el fagopirum, pero obviamente que esto tiene que tener un cronograma y un calendario muy ajustado para evitar la coincidencia en la época de floración con mi cultivo primario. Imagínense, nosotros tenemos perales, manzanos, dentro de los perales hay variedades, por ejemplo, la variedad de Abate Fetel, que le cuesta mucho ser polinizada por abejas porque es poco atractivo el recurso que tiene para las abejas. Entonces, imagínense de que en ese momento de que está en plena floración la pera Abate, yo incorpore un corredor biológico con esta floración. Digamos, se me irían todas las abejas acá y no me polinizarían el cultivo mío y no cuajaría, bueno, con la incidencia en la merma en la producción. Entonces, esos son datos cruciales a la hora de estar diseñando un plan de siembra y un calendario de incorporación. Bien, y por último, ya con esto para terminar, comentarles que de todas estas experiencias que como les dijimos, venimos desde el año 2008 trabajando con distintas especies, con distintos tipos de manejo, entendemos que el uso de, más allá de todas estas consideraciones previas que mencionamos recién, consideramos que el uso de Fagopirum esculentum en rotación con vicia y avena, como hicimos en estos trabajos en frutales de pepita, brindan servicios ecosistémicos de relevancia sin perjuicio del manejo agronómico del cultivo, o sea, sin perjudicar a las labores culturales que vimos hoy como cosecha, raleo y demás. Los chicos y compañeros de INTA de Viedma probaron el Fagopirum esculentum, el equipo de
de Brunilda Sidotti, probó con nosotros el uso del fagopirum en hortícolas, en cultivos hortícolas, y también con buenos resultados. Por ahí hay que tener en cuenta en otros cultivos la incidencia de enfermedades, digamos, que por eso no lo restringimos a esta recomendación a pepitas, al menos en todos los trabajos que hemos realizado. Bueno, contarles que esto es parte de todos estos resultados, la otra parte la vamos a estar presentando en el Congreso de Entomología. Somos parte del comité organizador, así que aprovechamos la oportunidad para invitarlos, los esperamos en Tucumán entre el 2 y el 5 de septiembre, en el 12º Congreso Argentino de Entomología. Están abiertas todavía las inscripciones hasta el 31 de julio, así que seguramente va a ser un lindo lugar de encuentro para todos los entomólogos y que trabajamos en varias áreas de la entomología, no solamente en corredores biológicos. Creo que esa es la última presentación, la última diapo que teníamos con Liliana para mostrarles. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir. Rocío, ¿te parece? Excelente, Silvina, la verdad que clarísimo todo. Muy bueno el trabajo. Antes bueno, de seguir conversando, quería hacer directamente algunas preguntas, así no nos extendemos y podemos aclararlas, que estamos sobre la hora. Así que si te parece, te hago algunas preguntas. Dale, dale. Bueno, Juan consulta qué tipo de flores aconsejás para el corredor biológico óptimo. Bueno, un poco amplio, pero eh, es la primera pregunta. Ahí, si bien hicimos todo un relevamiento bibliográfico y después esas evaluaciones, como línea general, al menos en lo que es pepita y frutales, hay mucha evidencia bibliográfica que las flores de color blanco, no es una pavada, las flores de color blanco tienen muchísima mayor atracción, por eso el fagopirum, por eso la lobularia, de especies benéficas respecto de las que no lo son. Digamos, hay todo un tema detrás de eso, de cromático, que las flores blancas en general, pero para responderle a Juan, digamos, el corredor óptimo, la especie óptima, tiene que ver con el análisis de los puntos que mencionamos hoy, digamos, que diservicios, la consociación con el cultivo y demás. Pero básicamente las que probamos, las que están en la bibliografía, y como líneas generales, las flores blancas. De hecho, en su momento también probamos las que se usan en horticultura. Vieron que en horticultura está todo lo que son los taguetes, las caléndulas, y la verdad que no encontramos efectos benéficos. De hecho, encontramos más problemas porque atraían muchísimas, no funcionaron como cultivos trampas, sino peor, encontramos trips y arañuelas muchísimo en todo lo que es caléndulas y taguetes. Eso, al menos en lo que son frutales, no entendemos que no. Sí, sí los otros. Buenísimo. Y ahí me imagino también en cuanto a los tamaños, ¿no? Más allá también del color, también tiene que tenerse en cuenta eso. Exacto, las estructuras, viste que mostramos unos Los estratos. ejemplos, los estratos altos y bajos. Buenísimo. Bueno, después otro Juan también consulta, bueno, hola, buenos días, felicitaciones por el trabajo de investigación, los resultados son excelentes. Consulta dónde se pueden conseguir las semillas en el Alto Valle de Río Negro para hacerles llegar a los productores y que armen sus corredores biológicos, que un poco mencionaste el tema de la disponibilidad comercial. Sí, Eh, la verdad, nosotros acá no conseguimos de manera fácil, encontramos en muy pequeña escala de gente que por ahí hacía su propio fagopirum y después lo trillaba y lo reincorporaba, pero muy poquitito. claro, Sinceramente lo obtuvimos de la zona de La Pampa, encontramos allá proveedores, zona de La Pampa, y también de Tucumán nos mandaron, no sé si hay alguna gente de los que nos brindaron eso, y no nos olvidemos que el fagopirum es un cultivo comercial, es el trigo sarraceno que se comercializa porque no tiene, o sea, es muy bajo en gluten y permite consumirse para personas con intolerancias al gluten. Entonces, hay cultivos en la Argentina, en la zona, o sea, hasta La Pampa es fácil conseguir, digamos, si venís desde el norte hacia abajo hasta La Pampa, es fácil conseguir proveedores, casas de agronomía que podés comprar semillas, así como comprás semillas de alfalfa, vicia y demás. Obviamente que si vos
eso lo querés incorporar en un sistema de certificación orgánica, ahí ya la paleta de proveedores de semilla orgánica certificada de Fagopirum es mucho más estrecha. Pero bueno, se consigue con facilidad, digamos, si es una semilla relativamente barata. Excelente. Bueno, después Elena consulta si han incluido en los ensayos nematodos benéficos, como Sternema sp en los corredores. Y bueno, y también agradece el excelente trabajo. Bueno, no los hemos incorporado en esos trabajos, pero sí son prácticas de manejo que hemos evaluado con Liliana. No sé si está Liliana por ahí, si quiere comentar. Lili, ¿estás por ahí? A ver, me parece que estás muteada, Lili. Sí, sí, en realidad no lo hemos trabajado en los mismos corredores, pero lo hemos trabajado en incorporándolos en otras estrategias de manejo de tipo semiconvencional, por decirlo así. Pero sí, en los nematodes, tanto Steinernema como Heterorhabditis, son dos nemátodos entomopatógenos que forman parte de una estrategia de control de manejo sustentable. Y a eso le agrego que uno de ellos está en una formulación comercial disponible, que es lo que comentaba Lili que hemos utilizado. Buenísimo. Bueno, hay muchísimos mensajes agradeciendo el trabajo. Perdón que no los leo todos, pero bueno, después si querés, Silvina, te comparto también los mensajes, pero están todos muy agradecidos y felicitaciones a ambas por el trabajo. Eh, Así que bueno, me limito a hacer algunas consultas más. Bautista dice, bueno, felicitaciones por el trabajo, muy interesante. Me queda la duda del manejo de los corredores en cuanto a la prevención de heladas. Y agradecer. Bien, lo que pasa que con respecto a la prevención de la autista, eso tiene que ver básicamente con las herramientas de prevención o de manejo de heladas que tiene el establecimiento. Si es un establecimiento que cuenta con riego por aspersión o otro tipo de calefactores o ventiladores y demás, digamos, en esa época, primavera bien temprana, es posible el uso de corredores. ¿No? Si el establecimiento no dispone y solamente dispone de un manejo pasivo o un control pasivo de heladas, eso requiere suelo desnudo, y en ese momento claramente no vamos a poder incorporar corredores biológicos. Tendremos que esperar a la salida de la época crítica de las heladas, que en nuestra zona es segunda quincena de octubre, para empezar a incorporar otro corredor biológico. No sé si lo dijimos, pero el Fagopirum, al menos en nuestra zona, es casi como el maíz, digamos, requiere temperaturas de suelo bastante altas, que estas condiciones nosotras las encontramos en la primera quincena de diciembre. Intentamos siembras tempranas, intentamos siembras en octubre, en la primera quincena, y no nos funcionaron en honor a la verdad. Lo mismo que la resiembra, esto es un cultivo que florece. Sembrándolo en diciembre, florece desde casi Navidad, 2 semanas antes de Navidad, hasta fin de marzo. Es súper extensa la floración. Después de eso, cae la semilla, las primeras heladas, y queda el banco de semilla, y es verdad que a la próxima temporada algo de eso emerge, pero no en la cantidad y en la superficie, en el porcentaje de cobertura que nos beneficia como servicio ecosistémico, porque eso también es así, siempre queda el banco de semillas para la próxima temporada. Excelente. Yo había mencionado ya algo sobre el tema de la producción orgánica, pero bueno, consultaron si se consideró la producción orgánica de las semillas para utilizar en estos corredores. Sí, por supuesto lo utilizamos, y como te decía, nos costó muchísimo encontrar un Mm, proveedor que tenga certificación orgánica para semillas de Fagopirum. En general, cuesta mucho conseguir semilla orgánica certificada.
¿no? Pero sí, lo logramos en un establecimiento en el cual incorporamos esta técnica y es bajo certificación orgánica, conseguimos un proveedor que nos hizo esos años con la certificación correspondiente. Pero bueno, cuesta un poquitito más conseguir la semilla orgánica, pero la semilla convencional es relativamente fácil. Claro, y útil. Sí. Bueno, después consulta Andrea, ¿qué incidencia en los insumos que utilizaban anteriormente tuvo este manejo? ¿Pudieron bajar el uso? Y después dice la gacetilla donde se descarga, la que se publica cada 6 meses. Ah, la Gacetilla es la revista FID. Eso está en la página web del INTA, en el repositorio digital. Buscas revista FID. Particularmente creo que esa era la número 75, estoy casi segura, si no después se los pasamos, no hay problema. Y digamos, esto de los corredores, con respecto a la consulta de la incidencia en los insumos, es parte de una estrategia mucho más amplia, que creo que lo dijimos anteriormente, que es con el uso de semioquímicos, de la técnica de confusión sexual, con el uso de controladores biológicos que utilizamos, y en conjunto con bioinsecticidas. Luego de 3 años nosotros hemos demostrado que se puede disminuir el uso de insecticidas de síntesis química hasta en un 40-60% luego de 3 años, cuando, digamos, se incorpora como parte de una estrategia integrada, ¿no? No solo, digamos, no solo con corredores podríamos hacer eso, a eso me refiero. Pero es bastante, digamos, entre 50 y 60% de la disminución de insecticidas. Excelente. Después consultaron, bueno, ya vamos cerrando, si probaron con Centeno más Vicia y si esta última sativa o villosa. Y también agradecen mucho. No, Vicia Villosa, esta última, con Centeno no probamos, sinceramente. Excelente. Bueno, después esto, Luciana dice si podrían repetir el nombre de la investigadora, no sé a cuál se referían. Em, Probablemente sea Annette Herz, que es esta investigadora alemana, supongo que estará hablando, que es la que más ha trabajado en el mundo con todo lo que es corredores en sistemas frutícolas, principalmente pepitas. Buenísimo. Bueno, y por último, bueno, acá acaban de consultar si el uso de Trifolium repens, flores blancas, no problemas con heladas al cultivo bajo, ¿podría usarse? No, perdón que no entendí muy bien la pregunta, pero el uso de Trifolium repens podría usarse y entre paréntesis dice flores blancas, no problemas con heladas y cultivo bajo. ¿Estás muteada, Silvina? Ah, perdón. No, que el Trifolium repens lo evaluamos, ¿se acuerdan en esa diapo que les mostramos los trabajos que iniciamos en el 2008? Que probamos Vicia, Trifolium, Medicago. Bueno, ahí probamos Trifolium con una buena incidencia en la abundancia y en la riqueza de especies benéficas, pero obviamente que volvemos a lo que creo que había preguntado Bautista, digamos, si es un establecimiento que tiene manejo pasivo de heladas, esos tréboles va a haber que eliminarlos. Pero sí, el Trifolium repens es interesante por 2 motivos. Primero, porque tiene flores blancas, y segundo, porque tiene un estrato bajo, viste que no es muy alto, así que es interesante y de hecho lo evaluamos en el 2008. Excelente. Silvina, Liliana, ambas. Eh, bueno, no hay preguntas concretas, ya están habilitados por los micrófonos por cualquier duda, para saludar también. Hay muchísimas mensajes de agradecimiento. Así que bueno, con esto vamos finalizando ya la charla. Les recuerdo que va a estar disponible en el canal de YouTube del Consejo para que la puedan ver las veces que quieran y bueno, y cualquier consulta también, bueno, que necesiten hacerle a Silvina, que Silvina es parte de la comunidad, ¿no? Del Consejo, así que nos pueden hacer llegar alguna consulta y nosotros la contactamos y les hacemos llegar para lo que necesiten. Así que, bueno, no sé si ya, creo que habilité los micrófonos.